Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERC. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Un cordial saludo para todos aquellos que nos están acompañando hoy en Voces en la Periferia. Bienvenidos, por supuesto, a este espacio en donde siempre charlamos, siempre aprendemos y, por supuesto, compartimos como comunidad de aprendizaje y comunidad de amistad. En esta ocasión, precisamente, vamos a trabajar desde la lógica de la comunidad, pero el invitado hoy es precisamente el director del programa, Francisco Tamayo. Quienes habla, Nicolás Contreras los saluda. Y Francisco, bienvenido. Pues qué maravilla hoy ser invitado en Voz en la Periferia. Pero es que tenemos un detrás de cámaras también. Eso hay que contárselo a los amigos del podcast hoy. Es que vamos a hablar desde adentro. ¿Qué es desde adentro? ¡Ay, Dios! Sí, es que vamos a hablar desde adentro de la escuela. Estamos haciendo una especie de estrategia especial en la que esperamos que ustedes puedan conocer todo acerca de la Escuela de Filosofía y Humanidades, porque queremos que estén cerca. Precisamente que sigamos construyendo comunidad. Y ya hemos hecho 2 espacios muy chéveres, muy interesantes, tanto con el padre Mauricio Uribe como con la vicedecana Gloria Patricia. Y hemos aprendido cosas de ellos, cosas muy interesantes. Por ejemplo, que al padre le encanta el vallenato. Y si a ustedes les gusta el vallenato, qué chévere, porque pueden compartir una muy buena charla con él acerca del vallenato, su poética y la filosofía que entraña. Y con la vicedecana podemos descubrir cosas tan interesantes como el amor que ella sintió desde que entró a la universidad por las humanidades. Y los invito a que le den un vistazo a esas entrevistas para que también puedan conocer más a este grupo de personas que constituyen lo que es hoy la Escuela de Filosofía y Humanidades. Y hoy vamos a conocer a Francisco. Bueno, pues Nico, estoy a la orden desde adentro. Excelente, entonces vámonos con la pastilla de cultura y empezamos. Voces de la cultura, las raíces profundas de lo que nos hace más humanos. Bueno, Francisco, muchas gracias primero que todo por aceptar esta entrevista. Y qué bueno que quienes estén por ahí, por supuesto, puedan empezar a compartir sus preguntas. Si quieren también hacer por acá unas contrapreguntas, etc. Y lo primero que queremos saber es, bueno, Francisco, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? Cuéntanos sobre ti. Yo nací en Bogotá un 21 de diciembre de hace ya algunos años. Soy una persona profundamente humanista desde muy chiquito. He cantado, he hecho teatro, he dirigido teatro infantil. He trabajado mucho la literatura desde el punto de vista de poesía. Soy guionista corporativo desde el año 98, que llevo pues mucho tiempo escribiendo guiones corporativos cuando estoy dando clases. Y he trabajado, gracias a Dios, en muchísimos sectores de la industria como guionista. O sea, yo conozco desde fuerzas militares, universidades, empresa de hidrocarburos, fundaciones de niños, fundaciones sociales también importantes. He trabajado con alimentos, he trabajado con hotelería, he trabajado, con ministerios del gobierno, he trabajado evidentemente con Presidencia de la República, he trabajado también con micro y medianas empresas que apuestan a los videos como herramienta de comunicación y siempre un comunicador nato. Toda mi vida he sido un comunicador sin haber estudiado comunicación. Pacho, ¿de dónde nace ese amor por las humanidades? Yo creo que desde la familia. Mi bisabuela, mi abuela, maestras de cocina, me van dando de probar cosas cuando soy chiquito. Mi papá, lector insaciable, y desde que tengo uso de razón he hablado con mi papá de historia. O sea, el plan más grande que he tenido con mi papá siempre es hablar de historia, hablar de política, hablar de coyuntura. Mi papá es abogado, mi papá es gran lector, o sea, tiene hoy 85 años y es de un lector consumado a los 85 años y ejerce su profesión. A los 85 años ejerce el derecho mi papá desde su casa, desde su computador, muy tranquilo, pero lo ejerce. Increíble. Una capacidad mental, sobre todo de haber vivido y estar en este momento concretando aquellas experiencias en el día a día. Sí, mi papá nos decía chiquitos, nunca me voy a retirar, porque el cerebro no puede descansar. Y tiene razón. O sea, muchas personas que se retiran a veces tienen Alzheimer. Mi papá no, mi papá es un hombre súper lúcido. Y hablamos todavía de coyuntura. Y sabe muchas cosas, pues las ha vivido, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Bueno, adentro de esa casa empezaron a acercarse a las humanidades, lectura, descubrimientos, preguntas, curiosidad. Cuéntanos
cómo fue ese inicio acá en la Sergio entonces? Yo llegué a la Sergio de rebote. Año 96, yo ya había terminado mi primera carrera. Yo estudié publicidad en la Tadeo y arranqué a trabajar en agencias, en el área creativa como copy. Y trabajé en una agencia que se llamaba RPM Eticom. Era una agencia que tenía su sede en Madrid y abrió una sede en Bogotá y me contrataron. Yo era copy de remedios, de medicamentos. Entonces escribía campañas para medicamentos, de todo tipo de medicamentos. Cardíacos, para el sistema digestivo, para el dolor de cabeza, para los huesos, de todo. Me tocó escribir de todo, pero me iban dejando libros en la mesa. Entonces un día me dejaban el cancionero de Petrarca, otro día me dejaban La colmena de Camilo José Cela, otro día me dejaban un ensayo, otro día me dejaban un libro de Rafael Alberti. Entonces se dieron cuenta, este tipo lee, no sabe por qué. Bueno, Pablo Alberti, que era uno de los sobrinos de Rafael Alberti, me dijo, oiga, ¿sabe que usted debería irse a estudiar filosofía? Pero me va a votar, claro, es que yo no lo puedo, o sea, usted es un tipo que tiene mucho más de publicidad en la cabeza, váyase y haga filosofía. Me quedó pues, sonando la idea, entonces mientras estudiaba filosofía me busqué un puesto en una agencia de copy, una agencia más chiquita, colombiana, y llegué en el 96 a recorrer todas las universidades que tenía en filosofía. Hice 8 visitas. Entonces, Javeriana, Andes, Rosario Nacional, estuve en La Salle, estuve ¿en qué otra había por ahí? Bueno, la Sierra Bolívar fue la última. En San Buenaventura y la Sergio. Estuve en las 8 universidades que me llamaban la atención. Llegué de último a la Sergio, a una casa donde hoy queda Prime, el Hall 74, y había una casa de primer piso, estaba la escuela de filosofía. Me senté y pregunté, le conté mi historia y comencé a hablar con la vicedecana, que en aquella época, pues, Gloria Patricia. Gloria Patricia es el alma de la escuela en términos de que conoce toda la escuela desde siempre. Yo le conté la historia y terminé matriculado ese día. Entonces yo hice la entrevista y la matrícula, salí de la entrevista con el recibo de matrícula. Yo era profesional, yo tenía mi plata, había ahorrado mi plata, me pagué mi matrícula y dije, miércoles me va a tocar por becas porque mi papá no me paga más carreras. Mi papá me dijo, yo ya le pagué una carrera, usted verá qué hace el resto de su vida y usted verá. Entonces usted verá fue que yo tuve que trabajar y estudiar toda mi vida en la Sergio. Toda la vida estudié, yo andaba primero con un Viper, que en esa época era pues un aparato que usaban los médicos para mensajes, y uno llamaba por teléfono después. Ahí rápidamente para que recuerden, Viper, que de pronto la generación más joven no tiene ni idea de qué es eso, era un cuadradito, una cosita así chiquitica, y ahí llegaban los mensajes. Lo tenían usualmente las personas adentro en el cinturón, ahí conectadas al cinturón, y eso vibraba, y llegaba un mensajito que eran como unos 40 caracteres, era algo chiquitico. Favor llamar a tal teléfono. Entonces, bueno, y comencé ahí. Hice también actuación corporativa una vez, que me inventé un personaje para Telefónica, que era Pepe Data González, y era un español, y me tocó actuar. Yo escribí el evento y cuando presenté el guión dije, ¿quién actúa esta vaina? Entonces dije, oiga, yo sé hacer acentos, y entonces hablé como español, está contratado. Me tocó ahí hacer teatro allá con los gringos, fue muy divertido, hace ya muchos años. Y pues arranqué filosofía. Y en segundo semestre, el primer semestre del 97 fue mi segundo semestre de carrera, me salió mi práctica docente. Entonces, ¿cómo es posible que una persona de segundo semestre haga práctica docente? Me contrataron en mi colegio un año. Entonces hice una práctica docente de un año entero, ahí tenía sueldo. Me contrataron con sueldo, con todo, entonces ahorré más, dejé de escribir un poco. Dije, mire, yo este año voy a hacer práctica docente con mis proveedores pues yo era proveedor de casas ¿usted va a hacer eso? Está pintado, ¿no? Me decían, porque usted es así, o sea, yo hago las cosas y van saliendo y se van haciendo. Entonces, ese año pues ahorré, y en el 98 pues acabó la práctica docente. Ahora, ¿yo qué hago? Me senté a hablar con mi profesora de arte, que tenía en ese momento campaña presidencial. No sabemos quién va a manejar la publicidad de la campaña. Te lo presento, soy yo. Claro, estás contratado. Y arranqué y empaté el año escribiendo y volví a conectarme con las casas, y desde entonces pues nunca ha faltado trabajo. Me gradué en el 2001 en diciembre, terminé clase en el 2000, un año para tesis y preparatorios, lo hice con calma. ¿De qué fue tu tesis rápidamente? Yo escribí sobre teatro, yo en el teatro de Albert Camus, El Justo, El Malentendido, Estado de Sitio y Calígula, desde el psicoanálisis.
fue pura una tesis de literatura, pero la mezclé con psicoanálisis, que me gustan mucho las dos cosas. La pueden encontrar ahí en la escuela, los que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues arranqué ahí y después ya me dediqué como guionista y como profesor universitario. Yo arranqué a dar clases en la universidad en enero del 2002 en El Bosque. O sea, tenía 20 días de graduado y entré al Bosque. Allá duré 9 años y después entre el 2007 y el 2010 estuve en el externado. Ahí tuve ya una crisis de salud que me llevó después a un infarto que casi me mata. En la Sergio arranqué a trabajar en el 2004. El decano Ramón Bulla me llamó porque quiero dar un seminario. Usted ya está dando clases, no quiero dar un seminario, pues listo. Estuve en el Politécnico Gran Colombiano entre el 2000 y el 2002 dando ética, redacción publicitaria. Me llamaron mis profesores de redacción, usted venga, y fui a la Tadeo a cerrar ciclo. Bueno, entonces está un montón de universidades también. He sido profesor y escritor corporativo toda mi vida, incluso hoy. O sea, el último guión que entregué lo entregué la semana pasada. Mejor dicho, conectadísimo siempre con el ámbito académico, y yo creo que, bueno, son dos cositas que quiero que profundicemos. Uno, mencionabas que hubo una situación de una crisis física, claro, una crisis de salud. Charlemos un poco sobre eso y ya te cuento la otra. Yo tuve un infarto masivo el 16 de noviembre del 2011. Se cumplen 11 años la semana entrante. Tuve muerte súbita, tuve 3 paros cardíacos, estuve muerto 4 días, que en muerte clínica 96 horas, o sea, conectado pero sin función natural del corazón. Estaba atado a máquinas. Ya eso es, o sea, si este tipo no se levanta, pues se murió y lo desconectamos. Así que yo 4 días. Y me paré de la muerte. Entonces acá en la universidad me dieron, pues yo llegué a la universidad y al servicio médico y quien hoy dirige el servicio médico fue la persona que me atendió, la doctora Marta Reyes. Yo le dije, yo traigo un infarto. Y me acuerdo que ese día salió todo el mundo de la enfermería, que en aquella época quedaba en la casita que tumbaron, que hoy es la plazoleta grande. Había una casita pues muy linda en la Sergio, donde estuvo la escuela, en 2 sedes. Y pues me paré de la muerte y ha sido una cosa muy dura, aunque ya soy un paciente crónico. Yo tengo que tomar pastillas para el corazón hasta que me muera, tengo muchos exámenes de control permanentemente, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo. Y me paré y estoy muy bien. Y tengo que decir lo que tú ves que la gente no cree. Soy tan fuerte físicamente y tan disciplinado como paciente que pues es como si no tuviera nada. Pero no puedo ir a sitios muy altos, o sea, no puedo ir ni a La Paz, ni a... Lo máximo que he estado, 3.000 metros. Se me dificultó respirar ya, como a 3100. Me tocó parar, sentarme, respirar. Yo miércoles, no, es que yo no puedo pasar desde 2640, que es el techo, que es Bogotá, y me fui a 3100. Y pues obviamente en carretera he llegado hasta Letras, yendo para Manizales. Es fuerte, me toca respirar muy bien. Antes de llegar a Letras comienzo a respirar con juicio, pero voy en carro. Entonces la diferencia de altura no es tan fuerte. Pero los aviones, por ejemplo, una prueba en el 2013 que fue Bogotá-Barranquilla, Barranquilla-Bogotá, la primera llegada a Bogotá fue tremenda. Yo tuve que respirar desde que antes de aterrizar el avión, desde el avión comencé a respirar con las técnicas de respiración cardíaca. Y me quedé respirando y soy el último pasajero en bajarse de ese avión. Me decían, ¿qué le pasa? No, yo les conté un poco la historia. Tranquilo, quiero una silla de ruedas. No, yo voy a caminar. Y llegué a mi casa solo, caminando, pues en un taxi, pero me bajé y me acosté todo el día. Ese día me acuerdo bien y ya. Imagínate una historia de vida para la educación, porque justo después de eso regresaste y seguiste dando clases. Yo tenía una licencia de 60 días. O sea, yo tenía que volver no sé, desde diciembre. La licencia me la dieron desde el 30 de noviembre hasta a finales de enero, comienzos de febrero. Yo acá estaba el 15 de enero, yo 45 días y me paré, chao. Me llegué blanco como una pared, flaquísimo. Yo pesaba 102 kilos, 103 kilos, el día del infarto 104 de hecho. Estaba muy grueso, eticaciones 68, 69, 70. Mira tú, la mitad, prácticamente. Entonces, bueno, todo ha sido para mí una enseñanza y darle, hasta me casé después. Bueno, ya llegaremos a eso ahorita. Mi pregunta es, llegaste, regresaste y empezaste también a reconstruir y a desarrollar
ese camino docente que tienes tan arraigado en tu corazón? Y de guiones. O sea, yo estoy en convalecencia y me dicen, necesitamos guiones, por favor, recupérese. Y para diciembre me pagaron todo lo que me debían de guiones pasados. Entonces esa Navidad del año 2011 fue espectacular. Me llegó plata por todos lados, a chorros. Páguenle ya. Qué bueno. Y me tocó tener esa plata para pararme porque la recuperación de un infarto implica que uno tiene que atender a la gente que lo va a cuidar. Yo vivía solo. O sea, yo siempre he sido muy independiente desde chiquito. Entonces, pues me tocaba comprar, no sé, pollo, hamburguesas, pizzas para la gente que me cuidaba y se gasta plata. O sea, Claro. yo no le pagaba a un cuidador, pero lo invitaba a almorzar y costaba pues plata. Entonces me llegó plata y bueno, me ayudaron mucho y gracias a Dios tuve cómo salir financieramente adelante, aunque fue fuerte, porque ha sido fueron muchos años de gastar y no ganar tanto, porque mientras uno se recuperaba me tocaba bajarle los guiones, o sea, me cansaba. Claro. Entonces, bueno, ahí estuvimos y salimos adelante, gracias a Dios. Bueno, un respiro para poder avanzar en ese camino y preguntar ahora de esas asignaturas que tú has dado en toda la vida, porque mira, desde el guión, desde la escritura, desde la literatura, hasta ética has dado. Cuéntanos, ¿cuál es esa asignatura que más te ha gustado? Y ahorita, ¿cuáles asignaturas estás dando? Pues Nico, la verdad, yo he dado muchas áreas, siempre en humanidades, ¿no? Yo he dado, por ejemplo, ética publicitaria en publicidad mucho tiempo, que fue muy interesante la experiencia. He dado literatura antigua, moderna, medieval, bueno, contemporánea, hispanoamericana. He dado lectiva 1 y 2 de literatura. He dado seminarios, uno que hice de Albert Einstein, otro que hice de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, de psicoanálisis. Ese seminario me encantó, ver a Raskolnikov desde el ello, desde el yo y del superyo, las 6 partes de Crimen y Castigo, y ver obviamente a Sonia, el papel de Sonia como conciencia, como ese super yo que es femenino y que es mujer y que toca a Raskolnikov y lo hace como confesar, etc. Pero creo que la materia que más me gusta a mí, indudablemente, pues tendría que ver con literatura medieval. Posiblemente me gusta lo medieval muchísimo, y me encanta hispanoamericana. Me encanta la literatura hispanoamericana, pero yo creo que la medieval y la antigua, ¿no? O sea, digamos la antigua que roza con el Renacimiento. Me gustan los italianos, me gusta Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, me encantan. Me gusta muchísimo más para acá, digamos en moderna, del siglo XIX. Me encanta Cervantes como ser humano, como autor y como ser humano. A Cervantes le pasaron cosas en la vida tremendas, y un tipo que logra éxito a los 58 años. Ya para esa época una persona de 58 años estaba muerta, o sea, la esperanza de vida era mucho más corta. Y tuvo una vejez decente y una muerte linda. Cervantes se murió echando chistes. Es una anécdota que la gente no sabe. Se murió echando chistes con los trinitarios, que es lo que él quería, los que lo rescataron de Argel. Y toda la vida de Cervantes atada a su literatura, que es en realidad el gran literato. Es como Dostoyevsky. Uno dice, ¿por qué los grandes son grandes? Porque logran imbricar su vida en las obras que escriben. O sea, uno nada más puede escribir sobre lo que ha vivido. Nadie puede escribir sobre nada diferente. La poesía es distinta. Ese es el tema de la poesía, que uno escribe sentimientos universales, pero que uno lo va permeando desde el fondo del alma y uno lo puede volver verso. Y ojalá sea un verso blanco, bien elegante, estilo Shakespeare, o que sea un verso consonante y con rima perfecta como los maestros del barroco español. Sí, puede ser, pero lo lindo de vivir y de mezclar vida con literatura es que la propia vida se vuelve la fuente principal de la obra, y eso es hermoso. En la construcción de esas vidas, porque pues los autores tienen que tener unas experiencias realmente impresionantes, y por supuesto también los lectores se alimentan de esas experiencias para reconocer, para vivir, para tener un criterio propio. ¿Cómo consideras que está la parte transversal de las humanidades inserta en ello? Porque diariamente lo hablamos, lo mencionamos, y desde la Casa de las Humanidades, que es la Sergio, queremos siempre proponer desde las humanidades una visión de mundo. ¿Por qué sería importante para aquellas personas, alumnos y demás, a quienes pues seguro estarán por ahí conectados y ya han tenido clase contigo también, y aquellos que de pronto estén interesados en ingresar, en conocer, en aprender de las humanidades, por qué serían tan importantes para la constitución de una persona en su vida? Es que las humanidades son lo que te acaban de formar como persona. O sea, sin humanidades tú no estás formado completamente como ser humano, como individuo. Tú tienes que acudir obligatoriamente a la historia, a la
literatura, a la antropología cultural, tienes que acudir también a la filosofía, a la ética, a la estética, para terminarte de formar. O sea, si tú eres un ser humano, haces parte de una especie que es riquísima en obras propias, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto de nivel es un humanista. O sea, para que la gente se dé cuenta, o sea, que un ingeniero que hace, por ejemplo, una represa, es un hombre que está en una represa para personas. Tiene que pensar a la hora de hacer una represa es cómo contener esa agua de tal suerte que no vaya a dañar el ambiente, pero que pueda llegar pura y limpia a las casas de las personas a través de ductos. O sea, se conecta y un poco uno va al discurso del método y a las meditaciones de Descartes, que es una forma divina de entender el hábitat desde el cuerpo humano, ¿no? O sea, si uno proyecta desde su cuerpo todo el universo, entiende todo. Y uno entiende que el universo está dentro de su propio cuerpo, en las extremidades, pero en las vísceras, en los sistemas. Todo es un sistema y todo está interconectado. Para entender la interconexión del universo con el cuerpo son fundamentales las humanidades. Porque además las humanidades te permiten comprender el proceso de los seres humanos como individuos. O sea, si hay una persona que sabe humanidades, por ejemplo, le gusta la música y conecta la música con la literatura con la historia y la historia con la sociología con la antropología, tú dices, oh, tiene una visión del mundo grande. O sea, entiende las cosas. Y además si habla varios idiomas mejor. Antes de ayer dimos una clase políglota en literatura, porque leí en inglés, en italiano, en portugués y en español. Y era la Divina Comedia y El Cancionero. Entonces comenzamos a entender que las traducciones son muy importantes. Entonces trajimos 2 libros muy bien traducidos, una Divina Comedia espectacular, los tercetos bien hechos, pero un cancionero en verso blanco. Entonces veíamos cómo las humanidades logran que desde la traducción tú comprendas el universo de cada autor. Pues que ese autor está conectado a la política. O sea, Dante Alighieri termina desterrado por política. Tipo que termina en Rávena porque lamentablemente en Florencia tuvo muchos enemigos. Y entre güelfos y gibelinos, ellos apoyaban, digamos, muy ferozmente al Papa, pues hombre, los reyes no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Los gibelinos estaban siempre con la parte civil y los güelfos estaban con el pontificado. Y en aquella época Italia eran reinos. O sea, Italia se consolidó como Italia con Garibaldi en el siglo XIX, antes no. Entonces cada reino peleaba por regiones. Y bueno, Italia como todos saben es bastante desordenado y es bullicioso y es divertido, pero hacen la mejor pizza del mundo, hacen la mejor pasta del mundo, tienen un arte espectacular, o sea, hacen carros como Lamborghini o Ferrari. O sea, una cultura que hace un carro de esos es una cultura que tiene todo para volar, ¿no? Tiene unos equipos de fútbol y una industria de la moda pues que nadie puede desconocer. Una ciudad como Milán es, en medio del desorden, es wow. Milano es una locura, ¿no? O Florencia, que es un museo. Una belleza completa, imagino que o sí. Bolonia, que es la cuna de las universidades. La primera universidad del mundo es la Universidad de Bolonia, en Occidente, que tiene ya más de 800 años, mucho más de 800 años, 850 casi. Y de ahí surge, digamos, todo lo que es los acuerdos de Bolonia para las universidades del mundo y las europeas, ¿no? Los europeos comenzaron a hacer globalización entre ellos desde la universidad. O sea, que tú, no importa si eras parte de la comunidad, podías estudiar en cualquier universidad de Europa. Si eras alemán, querías hacer un seminario en Italia, perfecto, te ibas para Holanda, y eras holandés, querías irte a París, lo hacías. Lo que hacen hoy con el Erasmus, ¿no? Se llama así. Tal cual. Pero arrancó el acuerdo de Bolonia de finales del siglo XX, principios del XXI. O sea, la puesta en práctica y la aplicación ya no se veía, pero ya en el año 2002, que yo di una clase en el Bosque que era universitología. Esa clase me encantaba a mí, que me enseñaba historia, me enseñó una cantidad de cosas, pues te da un espacio increíble de entender la universidad como fenómeno histórico, social y cultural. Además, la belleza de aprender a través de las clases, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo he disfrutado mucho de ser docente, y es que uno realmente aprende es cuando empieza a dar las clases. Claro, claro. Tú, cuando estabas empezando a dar estas clases, ¿cuáles fueron esos libros fundamentales que tú dijiste y que hoy en día recomendarías y dirías, esto es fundamental? Pero bueno, quiero que los pienses, quiero que los tengas muy en mente, que vayas preparándolos, porque vamos con una pequeña pausa institucional. Una pregunta y muy chévere, regresamos. importante.
El programa de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda tiene como objetivo proporcionar los conocimientos básicos de estas disciplinas mediante un análisis reflexivo y crítico de la filosofía clásica, medieval, moderna y contemporánea. Visítenos en www.usergioarboleda.edu.co o comuníquese al PBX 325-7500. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En la violencia sexual, el silencio no ayuda. Por eso en Profamilia creamos Avise, atención integral a la violencia sexual, asesoría médica, psicológica y jurídica. En Profamilia no te presionamos. El rock, que te hará mover la cabeza solo por la Sergio Radio. La Sergio Radio. ¿Mejoró el internet? Sí, gracias a las obras de las empresas de servicios públicos y el metro. ¿El metro? Para su construcción hay que trasladar algunas redes de servicios públicos. Por su cuenta, están mejorando la calidad del servicio. De paso, reparan algunas vías. Avanza el traslado de las 117 redes de servicios públicos, obras que tienen un adelanto de más del 50% y que permitirán continuar con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Bogotá está mejorando, con más trabajo para su gente. El metro hace parte de nuestra vida. Alcaldía Mayor de Bogotá, metrodebogotá.gov.co. La comunicación se ha reinventado y hoy es en gran parte digital. El mundo globalizado necesita profesionales competentes en las nuevas tendencias internacionales. En la Sergio, formamos profesionales integrales, expertos en la producción de mensajes y contenidos para todos los medios, y en la planeación y ejecución de comunicación organizacional y empresarial. Estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio creemos que el mundo necesita menos indiferencia y más personas dispuestas a ayudar. Menos quejas y más propuestas. Menos luchadores virtuales y más emprendedores. El mundo necesita que se compartan más ideas que memes y que en lugar de dar me gusta, haya más gente haciendo lo que le gusta. Tu reto es el mundo. Cuenta con la Sergio. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Esta es la Sergio Radio. Emisora de la Universidad Sergio Arboleda. www.usergioarboleda.edu.co/emisora. La Sergio Radio. Evoluciona. Bueno, Pachito, entonces, cuéntanos qué libros pensaste. Miren, es muy difícil la pregunta. Hay que arrancar diciendo lo siguiente. Cuando yo arranqué filosofía, empecé filosofía, me regalaron un diccionario filosófico de una editorial muy importante y comencé a leerlo y me encantó. Me conecté con Sabater, entonces leí Ética para Amador, Política para Amador, dos libros que me marcaron a mí increíble, que son disque para colegio, no, tiene una profundidad espectacular. Y el Vete leyendo, que era el final de cada capítulo, ¿no? una recomendación de libros. Yo miré muchos libros. El ensayo sobre la educación de Bertrand Russell, que es premio Nobel de 1950, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Como educador, hoy por Dios, Bertrand Russell le enseña a uno desde el modelo inglés universitario, que es el de tutor, pero cómo formar a la gente y cómo formarse a uno también. Bertrand Russell me pareció importantísimo. Otro libro que me marcó a mí mucho como educador, indudablemente, desde la perspectiva de la literatura, Antígona. Antígona me enseñó cosas increíbles. Sófocles me ha dado a mí unas líneas de movimiento humano espectaculares. La ética nicómaca es absolutamente esencial, y Aristóteles tiene algo también en la política, y es que nos va enseñando cómo comportarnos en sociedad. Eso para mí es clave a la hora de enseñar, que más que un profesional necesitamos buenos ciudadanos, porque si no hay buenos ciudadanos pero hay buenos profesionales, hay profesionales a medias. O sea, todo buen profesional tiene que ser buen ciudadano. Otros libros que me han marcado a mí muchísimo, indiscutiblemente Novelas ejemplares de Cervantes. Espectaculares, porque son las 13 novelas de él, que están muchas de ellas insertas en el Quijote como cachinas, pedazos, pero pues como son de personajes, sucesos y ambiente, uno queda como muy empapado de lo que es España. Indudablemente Hamlet, otro libro que a mí como educador me ha marcado.
O sea, ese Elsinore uno como lo yuxtapone a la realidad nuestra. Lo he hecho muchas veces y somos muy Hamlet. El poder es muy Hamlet en todas partes del mundo y las sociedades se mueven muy Hamlet. O sea, Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, me encantó. Lo leí con tanto agrado, con tanto gusto. Las novelas de caballería, En busca de Santo Grial, cómo me enseñó a mi literatura esa novela. Y para entender lo medieval, pero también para entender que nosotros vivimos en medio de una novela de caballería a pesar de los robots y la tecnología. Acá hay aventuras y uno puede traer ese argumento que Chrétien de Troyes nos regaló en esas novelas de él y salió. Tristán e Isolda o Iseo, que también, Iván el Caballero del León, El Caballero de la Carreta. Las novelas de caballería me encantan a mí. En poesía, indudablemente Rabindranath Tagore, Premio Nobel del 2013, me marca. Charles Baudelaire me marca. O sea, Las Flores del Mal, Una temporada en el infierno de Rimbaud me hizo a mí sorprenderme. Es un libro que me marcó tremendamente. ¿Qué otro libro me ha tocado a mí? El alma. Mire, Pablo Neruda, Odas elementales. Yo todavía no entiendo cómo alguien puede escribir una oda a la cebolla o una oda al pan. O sea, no entiendo. O sea, son cosas que me llaman la atención profundamente. Gabriel García Márquez me curó una neumonía con 100 años de soledad. O sea, yo estaba muy mal, yo soy una salud muy, digamos, soy muy fuerte, pero he tenido cosas de salud complicadas. He tenido 2 neumonías, una que estoy hospitalizado. Cuando salí de la clínica dije, me voy a releer 100 años de soledad. Y esa lectura al final me curé. Me tomé un chocolate hirviendo que me estaba como muriendo muy mal. Me leo ese libro antes de morirme, fue lo que yo pensé. Me traigan un chocolate. Me lo sirvieron, me levantó. Yo sé que me curaron muchas cosas, pero ese libro me curó el alma y me paré bien. Obviamente hay un libro que se llama La Caída de Thomas Mann. Thomas Mann es otro escritor que a uno lo marca mucho. Y digamos que no son los libros más wow de cada uno, no, libros pequeños. Me encantó un libro que se llama El perfume, de Patrick Süskind. Ese como escrito, como profesor de literatura, de historia, biografías. La biografía de Winston Churchill, por ejemplo, de Jeffrey Best, que publicó Vergara. Ese es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo. Es un retrato de un Churchill humano, un Churchill que toma whisky, sí, que come mucho, comía mucho, Churchill de los nervios, y esa ansiedad que le da para manejar la guerra y tomar, y la amistad con el rey Jorge VI, pero también en la visión que él tenía de Hitler. Fue el único que dijo, este tipo es un peligro, y lo dijo en el 30, y entonces en el parlamento todo el mundo contra él. Obviamente la biografía de Napoleón de Emil Ludwig, otro gran libro que me ha enseñado mucho, y yo tengo en mi casa una enciclopedia de historia universal de 12 tomos alemana. O sea, las escuelas de filosofía y de historia sobre todo tuvieron un enemigo grandísimo que fue Hitler. O sea, la gran historia, Koselleck y compañía del siglo XIX y el comienzo del XX, llegó Hitler y acabó con los alemanes. Entonces se imponen los franceses y la lectura de la historia de los franceses es más culta, en términos de que hay que hacer historia de la moda, historia de la comida, historia, ya no solamente historia política, los alemanes tenían eso. Pero yo aprendí mucho ahí. Otro libro que me marcó, El Tao de la Física, de Fritjof Capra, y me llevó a Oriente. Entonces, obviamente, el Bhagavad Gita me encanta. Es un libro que me ha marcado mucho porque hay muchas relaciones entre Occidente y Oriente a través del Bhagavad Gita, y hay un puente occidental con Oriente que yo descubrí, no lo podía creer, que se llama Octavio Paz, ¿no? Porque La llama doble es el ensayo que él escribió sobre sexualidad, amor, sensualidad, y como él fue embajador de México en la India, él como que conecta todo ahí. Espectacular. Bueno, el Tao de la Física para mí fue hinduismo, confucianismo, taoísmo, zen. Eso me fue metiendo ahí porque yo también tengo la cabeza hacia ese lado. Obviamente mucho más hacia lo hinduista de alguna manera, aunque respeto mucho la ética china, sí, que es el confucianismo, ¿no? Por ejemplo, el confucianismo te enseña a ti a tratar y a valorar muy bien a tus muertos. Y eso hay que enseñarlo también, porque estamos vivos pero nos vamos a morir. Que no se nos olvide eso. Siempre nos vamos a morir de todas maneras. Es lo único que tenemos cierto. No sabemos cuándo. Otro libro increíble, ¿no? Poesías escogidas de Vinicius de Moraes.
portugués, me encanta. De Francia, hombre, indiscutiblemente, Lotman hizo una biografía de Albert Camus que yo leí para mi tesis. Ese libro nunca se me va a olvidar lo que me enseñó a mí. Y lo que yo he podido enseñarle a la gente y transmitirle a la gente, mucho más que de las clases, porque yo tengo como esa maña de que conecto todo lo que estoy dictando con cultura. A mí me parece que hay que leer eso. Y es Montaigne. A mí los ensayos de Montaigne me marcaron. Y hay unos ensayos, una recopilación de ensayos que hizo André Gide, también premio Nobel francés, que yo la tengo. Eso es una belleza, que cogió lo mejor de Montaigne, que es un tipo que te enseña todo. O sea, el que quiera escribir ensayos, más allá del estilo académico que hoy nos exigen en las revistas, léase a Montaigne. Montaigne es el tipo que nos dice cómo se hace un ensayo desde el punto de vista literario. Espectacular. Los ensayos de Montaigne, que son pues el nacimiento del ensayo como género, realmente. De los clásicos, El arte de amar, de Ovidio, se aplica hoy. Ahorita estábamos dando en clase de literatura antigua, que pues leemos lecturas ejemplares en clase. Y una persona me dijo, mire, yo quedé tan enamorado de Ovidio que la próxima clase de la semana entrante es una sesión de lecturas ejemplares. Cada uno va a traer lo que más le gustó. Entonces vamos a hablar de cada uno de los textos y de la experiencia de cada estudiante como lector, que es muy importante. Bueno, autores hay muchísimos, es muy difícil. En sociología, por ejemplo, yo tengo un libro que es Introducción a la Sociología de Gredos, de Guy Rocher, que es un canadiense que nunca dejo de aplicar todo lo que es la alteridad de la sociología cuando hay temas que se vinculen con eso. Yo trato de hacer un poco lo que proponía Ginás, que era la cosmología, de atar todo. O sea, y Descartes. O sea, por ejemplo, a mí, ¿quién me marcó mucho también? Kierkegaard, Temor y Temblor. Ese libro me partió a mí. Me enseñó los 3 tipos de hombres como nunca nadie. La lírica de Nietzsche. Es un gran escritor. Es un gran escritor. El estilo de Nietzsche para escribir es increíble, pero es que es un filólogo. Entonces uno se da cuenta que escribe desde la filología, desde el manejo de la lengua, conceptos muy fuertes, pero una estética bellísima, ¿no? Los franceses, todos, digamos del siglo XIX, esos simbolistas, sobre todo Baudelaire y Rimbaud, lo repito, me marcaron. Oscar Wilde, increíble, un escritor espectacular. De las mujeres, indiscutiblemente George Eliot, pues una súper escritora. Allan Poe, Edgar Allan Poe, como uno menciona el cuervo, ¿no? Así es. O sea, son muchos libros. Hay un montón. Y de hecho, yo creo que tengan por ahí un cuaderno, porque mira la cantidad de textos que nos está recomendando el profe Francisco Tamayo. Porque realmente hay mucho para aprender y esa es la belleza. Hombre, la Divina Comedia, por Dios, Dante Alighieri, la por favor. Ahí, humana. Si tú quieres pensar en el cielo, léete al Dante. Si quieres saber cómo es el infierno, léete a Dante. El infierno tiene una característica, ¿no? Y es la candela fría, es helado. El infierno es helado, es como el invierno del alma. Y el cielo, pues obviamente es caliente, es amable, es primavera y verano y es agradable y está uno como... Y el purgatorio es un intermedio pero amable, no es un purgatorio feo, ¿no? Porque en el purgatorio está Matilde, y Matilde, dentro de la Divina Comedia, pues va a darle como un aire especial a todo el desarrollo del drama, ¿no? Y Virgilio como guía. Virgilio es lo máximo. Es otro libro que uno tiene que mirar, la Eneida. O indiscutiblemente... La Odisea. O sea, la Odisea. A mí la Odisea me marcó, ¿no? O sea, la telemaquia, los relatos en la corte de Alcinó y la matanza de los pretendientes, que son las 3 partes de la obra, uno sabe que es mejor. O sea, es increíble. Entonces es como chévere. Bueno, vamos ya finalizando, vamos acercándonos al cierre y con, esta gran cantidad de recomendaciones, vamos a hacer unas recomendaciones chiquiticas de música y quiero que cerremos también, por supuesto, con una anécdota de la escuela. Entonces vamos con 3 compositores, compositoras,
pensadores de la música que no podemos dejar de lado cuando estamos escuchando y disfrutando también a través de la música lo que es las humanidades. Yo doy esta respuesta rindiéndole tributo a una mujer que murió ayer, Gal Costa, 77 años, ya una gran vocalista brasilera. Una mujer que a través de su voz nos ha puesto a volar, muchas veces sin necesidad de nada distinto que trabajar. Primer compositor mío se llama Ludwig van Beethoven. O sea, Beethoven, especialmente la Sinfonía Séptima, entre el segundo y el tercer movimiento, ahí pasó algo raro, espectacular. Vivaldi para celebrar, Händel, es que son muchos. De los clásicos, Mozart, Bach, importantísimo. Uno colombiano. De los nuestros, a mí me encanta el vallenato, muchísimo. Qué bueno. Me encanta el vallenato, me encanta la música llanera. Me encanta todo lo que es la música colombiana, me fascina. O sea, realmente el porro. O sea, porro, Lucho Bermúdez. Miren, Lucho Bermúdez tiene conexión con el jazz. Y como clarinetista, Lucho era reconocido por las Big Bands de Nueva York cuando lo oían. O sea, los solos de Lucho Bermúdez en clarinete los pueden conectar con cualquier Big Band de jazz. Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Rafael Escalona, Leandro Díaz, Alejo Durán como compositores. Más recientemente el doctor Urbina Joiro, que es el maestro que nos regaló pues Título de Amor, ese álbum de Diomedes Díaz. La Reina es de Urbina Joiro. Uno dice, por Dios, he tenido mucha conexión con La Guajira. Me hicieron vallenatos a mí en el Cerrejón cuando di clases allá. Me mandaron unos vallenatos en los 4 aires. O sea, me mandaron unas letras de la historia de la cultura que compartí con ingenieros allá en Puya, en Paseo del Merengue y en Son. Me mandaron las versiones enteritas. ¡Guay! Gracias. La grabaron en Valledupar. Se fueron del Cerrejón a Valledupar y grabaron y lo trajeron después. Y me lo mandaron. Pues yo quedé encantado. Colombiano, indiscutiblemente Arnulfo Briceño, gran compositor de música llanera. Cholo Valderrama, intérprete, pero también poeta. Jorge Velosa, por favor, el que quiera conocer música andina, Jorge Velosa como maestro de la palabra, ¿no? Como maestro de la palabra, ¿no? Y es que Jorge Velosa Ruiz, además, la anécdota, es formado como trovador por la familia Ruiz. Su familia materna hablaba en trova. Entonces, uno dice, por Dios, ¿qué es esto? Entonces Jorge Velosa, que es veterinario, que estudió veterinaria nacional, fue un carranguero mayor, el carranguero mayor. Escalona, mi relación con Escalona además fue personal, lo pude conocer, me pude tomar un salpicón con él, ¿no? Porque era vecino mío, yo llegué al puestito de salpicones y yo veo a Escalona, no puede ser. Maestro Escalona, sí, mucho gusto. Estaba ya enfermo con su cáncer, una gabardina preciosa, su sombrero, muy bien vestido de corbata un domingo. Y terminamos comiendo salpicón. Ay, de esas anécdotas. Sí. Y bueno, fíjate que tienes anécdotas que están prácticamente explayadas en todo el país. Y quisiera que para que cerremos y pues todos los que están por ahí conectados sigan teniendo este espíritu tan bonito que nace de las humanidades y del cual está impregnada toda la universidad, pero por supuesto que proviene de la Escuela de Filosofía y Humanidades, que nos contaras una de esas anécdotas, alguna que se te venga a la cabeza de todos estos años como docente aquí. Yo sí le quiero rendir un tributo como anécdota al doctor Ramón Bulla Quintana. ¿Cómo no hablábamos con el doctor Bulla de la situación del país? Un filósofo, un maestro, un humanista. A él le preocupaba mucho Colombia. Y la anécdota es, él hablaba un poco conmigo del devenir de una sociedad que en lugar de buscarse a conciencias de la ética, como que a veces se olvida de que es muy valiosa la posibilidad de mirar las raíces desde la ética. Y anécdota, la única clase que recibí de Odisea, a mí nunca se me olvidará esa clase, porque era un hombre que todo lo tenía en su cabeza, pero nos conectó con Dios y nos conectó además con lo que somos y con la diferencia absoluta del ser humano con cualquier especie. Y nos dijo algo increíble. ¿Cuál es la especie más parecida a la especie humana? El cerdo. O sea, cuando uno abre por dentro un cerdo y abre un ser humano, como que la estructura es igual. Y comenzamos a hablar después de diseño inteligente, que es como dentro de las teorías de la evolución
y de la teodicea de la creación del mundo la que más sentido tiene, que hay evolución dentro del diseño inteligente, no por fuera. Eso sí está claro. Entonces ese día a Darwin le pegamos una revolcada tremenda en esa clase, yo me acuerdo como anécdota. Y la otra tal vez el doctor Rodrigo Noguera Laborde, el día de mi grado, fue muy especial con mi familia y conmigo. Yo escribí un poema y lo leí el día de mi grado, rindiendo de tributo a mis maestros, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y esas dos anécdotas, aunque son muchas, de Honor Bonilla, cuando me regaló los libros de Tagore, lleves esto, se lo quiero regalar, me lo regaló de grado. Dios la bendiga. Marianito, que me regaló un libro de sufismo, entonces me metió él en el sufismo, que es pues Islam. Entonces, además uno dice, yo soy católico, sí, pero yo a nivel de religión soy muy abierto. Yo he tratado de buscar el ecumenismo, Juan Pablo II. Yo pude ver al Papa. A Juan Pablo II lo conocí en persona aquí en Colombia. Me impresionó mucho ese Papa. Físicamente la belleza de ese hombre, pero también lo que irradiaba. Y entendía el ecumenismo desde el Papa. O sea, uno tiene que hablar con todo el mundo, porque todo el mundo tiene su experiencia de vida para llegar a la muerte, y eso hay que respetarlo. Cada quien tiene su camino y eso hay que respetarlo. Eso hace parte de la libertad de cada persona. Bueno, Pacho, realmente muchas gracias. Como pudieron observar y pudieron escuchar todos los que estuvieron conectados a esta entrevista especial de Voces en la Periferia, pero que también tiene el hashtag de la escuela desde adentro, pues tenemos aquí un río de conocimientos, un río de experiencias, un río de humanidad, un río de cercanía. Y por supuesto, cuando uno entra en ese río, pues uno puede empezar a descubrir cuáles son esas profundidades y cuáles son aquellas especies que habitan adentro. Entonces, Pachito, de verdad, muchas gracias, que podamos continuar con este espacio, que podamos seguir, y que todos los que siguen también a Voces en la Periferia, que puedan seguir discutiendo, charlando, encontrando todas esas esquinas a través de las cuales el ser humano, la filosofía, el pensamiento se empiezan a explayar como algo que es inevitable, como algo que es de por sí bello en su crecimiento, en una especie de caos ordenado, como lo decías, en un diseño inteligente. Sí. Entonces, Pacho, de verdad, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron por ahí conectados. Esto es Voces en la Periferia. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Escuela de Filosofía y Humanidades, en @filosofia.surgista en Instagram también. Y por supuesto que nos sigan también en YouTube. Y bueno, la próxima semana seguiremos con más personas de nuestra comunidad. Sí, ¿qué nos quieres compartir de cierre? No, desde adentro es que todo el mundo lea todos los días algo. Es importantísimo leer. Miren, todo lo que cae en las manos se tiene que leer, ¿no? Y vuélvanse selectivos. Yo les digo de corazón, los clásicos no son clásicos porque a alguien se le ocurrió. Los clásicos son clásicos porque han trascendido el tiempo y han tocado tantos corazones y tantas almas con su belleza, que vale la pena. O sea, ir a los clásicos es importantísimo. Revisar muchísimo la literatura, revisar la cultura de los países desde la música, ¿no? Porque se me olvidó decir, por ejemplo, que yo adoro el bossa nova. La música brasileña me encanta. El tango. Uy, los tangos bien escritos me conectan con Borges. Absolutamente increíble. Me encanta la música del centro de Europa, ¿no? La música coral de los países del centro de Europa, eso es espectacular, ¿no? Hay un coro que se llama Perpetuum Jacile, que es de Eslovenia. Uno no se imagina que gente en Eslovenia canta como canta esa gente. Por favor. Los tipos que viajan, o sea, ¿te imaginas un coro que viaja por el mundo y lo contratan como si fuera un artista? No. Entonces, Perpetuum Jacile se llama ese coro, es espectacular. Pero todo, o sea, conectarse y estar vivos en el mundo. Y aprender a monetizar lo que uno pueda monetizar es muy importante. También tener el corazón y el cerebro muy atados a los conocimientos y los pies muy atados a la tierra. Es como lo que yo digo para que se cierre todo esto. Muy bien, bueno, Pacho, muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí. De verdad, muchas gracias por acompañarnos también en Voces en la Periferia. Y bueno, ya continuaremos con más podcasts y por supuesto conociendo a más personas de nuestra comunidad. Gracias por estar por ahí. Hasta luego, muchas gracias. Voces en la Periferia.
el podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Sergio. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene.